La conspiración de Querétaro representa el antecedente inmediato en los que participaron Aldama, Miguel Hidalgo, Allende, Miguel Domínguez y José Ortiz, quienes planeaban una insurrección para octubre de 1810, pero fueron descubiertos, por lo que se adelantó para... Hidalgo inicia su viaje para Celaya con un grupo de mineros y peones mal armados y no entrenados. Llegan a San Miguel el Grande, donde Hidalgo es proclamado capitán general de las Américas. Después de apoderarse de Salamanca, Irapuato y Silao, el ejército insurgente llega a Guanajuato, donde tomaron la Alhóndiga de Granaditas. En octubre de ese mismo año vencen los insurgentes en el Monte de las Cruces, por lo que Hidalgo decide regresar a Valladolid. En el camino fue interceptado por las tropas realistas a mando de Félix María Callejas, lo que ocasionó que el ejército se dividiera en dos, yéndose la mitad con Allende, con destino a Guanajuato, y el resto siguieron Hidalgo hasta Valladolid. En el camino se refuerza el ejército de Hidalgo y parte hacia Guadalajara, donde forma un gobierno con Ignacio López Rayón como ministro del Estado, teniendo como resultado la abolición de la esclavitud y el decreto de la propiedad comunal de las tierras. Surge el primer periódico llamado Despertador Americano, periódico con lo que se empezaron a difundir las ideas y noticias de la lucha de independencia. En enero de 1811, Callejas derrota a los insurgentes en el puente de Calderón. Hidalgo, Aldama y Allende deciden buscar apoyo en Estados Unidos, pero fueron sorprendidos en Monclova y fueron sentenciados a muerte. En Zitácuaro, Michoacán, se establece la Suprema Junta Gubernativa de América dirigida por Ignacio López Rayón, donde se proponía restaurar la soberanía española y reconocer la autoridad suprema de Fernando VII. En febrero de 1811, José María Morelos controlaba Chilpancingo, apoyado por los hermanos Bravo. La Constitución de Cádiz es promulgada en septiembre de 1812. Félix María Callejas se convierte en virrey. En septiembre de 1813, Morelos convocó al Congreso de Chilpancingo, donde da a conocer el documento conocido como Sentimientos de la Nación, donde se propone la independencia definitiva, rompimiento con Fernando VII, una república tripartita, la abolición de la esclavitud e igualdad civil. En enero de 1814 fue promulgada la Constitución de Apatzingán. La lucha de Morelos es prolongada hasta finales de 1815, donde fue capturado, excomulgado y fusilado en San Cristóbal de Catepec. Francisco Javier Mina se oponía al realismo de Fernando VII. En 1820, el comandante Rafael Diego obliga al monarca español a restablecer la Constitución de Cádiz. En 1821 se lleva a cabo en Acatempán la reunión de Iturbide y Vicente Guerrero, que da lugar al Plan de Iguala. El virrey de Apodaca fue sustituido por Francisco Novela, y este a su vez por Juan O'Donoghue, quien firma el Tratado de Córdoba, en el cual le reconocía formalmente la independencia de México. El 27 de septiembre de 1821 se dio la celebración de la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. En 1821 se establece un Congreso Constituyente. En el mismo año, Iturbide firma el Acta de la Unión, por la que Centroamérica se unía al Imperio Mexicano. 1822, Iturbide es consagrado emperador. El primer imperio mexicano data de 1822 a 1823. En 1823, Santa Anna, Vicente Guerrero y Nicolás Bravo se rebelan para restaurar el Parlamento con el Plan de Casamata. Se convoca un Congreso Constituyente, el cual está dividido en dos: centralistas o conservadores y federalistas o liberales. También en 1823, Chiapas se independiza de México y se reintegra en 1824. Se decreta la Constitución de 1824, la cual rigió hasta 1836. Algunas de sus características fueron: gobierno republicano y sistema federal, estableció la religión católica como religión oficial, estableció las garantías individuales, indica el periodo presidencial de 4 años. Antonio López de Santa Anna salió con liberales y conservadores, según los vientos dominantes. Fue 11 veces presidente. 1838-1839. La Guerra de los Pasteles.
Los súbditos franceses presentaron una serie de reclamaciones por daños sufridos en sus propiedades durante los conflictos armados en el país, entre ellos un pastelero. Los franceses bloquearon todo el Golfo de México e iniciaron el ataque tomando las fortalezas de San Juan Ulúa, así como Veracruz. Se declaró la guerra al primer ministro de Francia, Felipe de Orleans, en noviembre de 1838, y fue designado jefe del ejército mexicano al general Antonio López de Santa Anna. 1839. Se firmó el Tratado de Paz con Francia. 1846-1847. Guerra contra Estados Unidos. Texas anexa a los Estados Unidos, confirmado por el Congreso norteamericano, con el acuerdo del presidente James Knowles Polk, en marzo de 1841. Al enterarse, el gobierno mexicano rompe relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, quienes enviaron tropas bajo el mando del general Zacarías Taylor. El ejército mexicano, encabezado por Mariano Aristas, salió triunfante en el primer combate, que se llevó a cabo en Palo Alto, Texas, quienes fueron derrotados al día siguiente. Pedro Ampudia sustituye a Mariano Aristas, mientras los estadounidenses se apoderan de Monterrey en 1846. Ampudia se retira a San Luis Potosí para reunir fuerzas con Antonio López de Santa Anna, quien deja la presidencia a manos de Valentín Gómez Farías. Los estadounidenses entraron el 19 de agosto de 1847 y el 20 tomaron el convento de Churubusco. El 8 de septiembre se lleva a cabo la batalla de Casamata y Molino del Rey. 13 de septiembre atacaron el castillo de Chapultepec. Santa Anna evacuó la ciudad el 14 de septiembre de 1847, como consecuencia de que los invasores ya se habían apoderado de ella. El 2 de febrero de 1848 se firmó el Tratado de Paz, Amistad y Límites, también conocido como el Tratado de Guadalupe Hidalgo. México cede a Texas hasta el río Bravo y los territorios de Alta California y Nuevo México. Los Estados Unidos se comprometieron a pagar 15 millones de pesos de indemnización y a defender la frontera de las invasiones de los indios bárbaros. En 1851 se lleva a cabo la Guerra de las Castas en Yucatán. También ese mismo año sube al poder Mariano Aristas. Santa Anna vuelve de su retiro para tomar la presidencia en 1853 a 1855. En este periodo obtiene el nombramiento de Alteza Serenísima. Establece impuestos excesivos sobre carruajes, perros, ventanas y puertas. Persigue a los liberales como Benito Juárez. Surge nuevamente el conflicto con Estados Unidos, centrados en la disputa por el territorio de la Mesilla. Santa Anna lleva a cabo la venta de la Mesilla en 1853 con el convenio de Venta-Gardens. Se elabora el Plan de Ayutla por Ignacio Comonfort y Juan Álvarez, proclamado en marzo de 1854, en el cual se desconocía a Santa Anna como dictador. Se lleva a cabo la Revolución de Ayutla, la cual es la primera revolución ideológica de México. Juan Álvarez es elegido presidente interino. En 1856 se proclama presidente provisional a Ignacio Comonfort. Se proclama la Constitución de 1857, el cual establece la libertad de cultos, imprenta y educación. Da garantías individuales y el amparo para protegerlas y separar. Se promulga el Plan de Tacubaya por Félix Zúñiga, desconociendo las leyes de Juárez y Lerdo. Se inicia la Guerra de Reforma. Benito Juárez como presidente huye a Veracruz, 1858-1860. Se lleva a cabo la Batalla de Puebla el 5 de mayo de 1862, en donde el ejército francés fue derrotado a cargo del general Ignacio Zaragoza, Porfirio Díaz y Pedro Celestino. Napoleón III nombra al archiduque Fernando Maximiliano de Habsburgo, monarca quien gobernará México, llegando a la ciudad en junio de 1864 con su esposa Carlota de Amalia. 1864-1867. Maximiliano y Carlota se instalan en el castillo de Chapultepec. En 1867, Napoleón III retira su ejército de México. En julio de 1867, en la ciudad de Querétaro, Maximiliano es derrotado y fusilado por Mariano Escobedo. También en 1867, Benito Juárez convoca elecciones presidenciales
quien gana por tercera vez. En 1872 muere Benito Juárez y toma el cargo Sebastián Lerdo de Tejada. En 1876 se realizan nuevamente elecciones, donde Sebastián Lerdo de Tejada se reelige, pero Porfirio Díaz se pronuncia contra el lema sufragio efectivo o no reelección. Ese mismo año Porfirio Díaz toma el poder. El gobierno de Porfirio Díaz fue de 1876 a 1911. La política fue draconiana, de tipo dictadura. Su gobierno se caracterizó por el positivismo. En 1901, Porfirio Díaz expidió por primera vez la explotación del petróleo. En 1808 se lleva a cabo la nacionalización de los ferrocarriles. Compró el 50% de las acciones de los ferrocarriles. Se realiza la creación de la ley de apeos y deslindes, donde le es quitar las tierras a tribus de indios pequeños, propietarios y campesinos para entregárselas a inversionistas extranjeros. En 1905 se funda el Partido Liberal Mexicano por Camilo Arriaga y Jesús Flores Magón, quienes expresaron su molestia contra el trato infrahumano de los obreros. Estalla la huelga de Cananea encabezada por los mineros de Sonora, que reclamaban la jornada laboral de 8 horas y aumento de salario. Huelga de Río Blanco en Veracruz, encabezado por obreros textiles, quienes reclamaban la reducción en la jornada laboral y aumento de salarios. En 1908, Porfirio Díaz anuncia que dejará el poder en los próximos años y pide que se creen partidos políticos. Noviembre de 1911, Zapata publica el Plan de Ayala, el cual establece el reparto de las tierras. Se realizan elecciones resultando ganador Madero como presidente y Pino Suárez como vicepresidente. Zapata se rebela contra Madero, después de 20 días de haber tomado la presidencia Madero. Las compañías extranjeras que no querían perder privilegios consideraron conveniente eliminar a Madero. Se inicia la rebelión porfirista en 1913. Madero pone al mando a Huerta, quien se encontraba de acuerdo con los sublevados. 18 de febrero es arrestado Madero y lo obligan a renunciar. 4 días después es asesinado. Victoriano Huerta asume legítimamente la presidencia. Venustiano Carranza, en ese entonces gobernador de Coahuila, no reconoce a Victoriano Huerta, por lo que se levantó en armas con el Plan de Guadalupe, llamando a su ejército constitucionalista. La lucha fue extendida por varios jefes, entre los que destacaban Álvaro Obregón, Francisco Villa y Emiliano Zapata. Los ferrocarriles y el telegrama jugaron un papel muy importante para la revolución. El movimiento de Zapata se basó en el problema agrario. Quería recuperar las tierras de sus comunidades, quienes se les quitó durante el porfiriato. En julio de 1914, Huerta fue derrotado. En octubre de 1914 se realiza la reunión de los caudillos revolucionarios en Aguascalientes, en la Soberana Convención Revolucionaria. En abril de 1915, Obregón triunfa sobre Villa en Celaya. 5 de febrero de 1917 se promulga la Constitución de 1917. Después de llevarse a cabo la promulgación de la Constitución de 1917, Carranza se convierte en presidente. Fue el primer presidente en ejercer la nueva Constitución. Tuvo la necesidad de hacer frente a varias. Para la elección de 1920 se postularon 3 candidatos: Álvaro Obregón, Pablo González e Ignacio Bonilla. Abril de 1920, en Agua Prieta, un grupo de militares y civiles encabezados por Plutarco Elías Calles lanzó el Plan de Agua Prieta, donde se desconoce a Carranza como presidente. Finalmente, Carranza abandona la Ciudad de México queriendo establecer su gobierno en Veracruz, pero es asesinado en Tlaxcaltongo, Puebla, en mayo de 1920. El Congreso nombra a Adolfo de la Huerta como presidente provisional.